ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir a la palabra de Dios rápidamente. Este tiempo estamos hablando acerca de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y hoy quiero hacer referencia al Hijo, a la obra del Hijo. Así que háblele a su hermano que tiene al lado y diga: hoy el Señor nos va a hablar. Dígale allí. Amén. Bueno, el título que le he colocado al mensaje es Abundante Gracia. Abundante gracia. Abundante gracia. Cuando escuchamos la palabra gracia, entonces inmediatamente nos han enseñado o hemos comprendido que la gracia de nuestros días ha quitado la ley y el juicio, tal vez, entre comillas, que había sobre nosotros. Que esa gracia nos permite ser aceptos, y es verdad, y que nos permite entrar a la presencia de Dios. Pero quiero aprender o enseñar y aprender con ustedes también hoy sobre lo que es esa gracia y sobre lo que habla la gracia. Así que permítame ir al antiguo pacto. En el antiguo pacto, esa palabra gracia, si usted está tomando nota, entonces espero que le quede allí consignado, porque a veces son datos que se nos olvidan fácilmente. En el antiguo pacto, esa palabra gracia viene de la raíz Hanán. Hanán para el antiguo pacto. Quiere decir que desde Abraham, David, Moisés y todos conocieron esa gracia con la raíz Hanán, que significa doblarse e inclinarse en bondad, o un favor que se hace. En otras palabras, esa gracia que conocieron era la gracia de Dios, el favor de Dios. Y nosotros, la iglesia actual, la iglesia de nuestros días, entonces tiene la gracia para nuestros días, pero con la definición o el significado de la gracia del antiguo pacto. ¿Sí me hago entender? Entonces ha llegado a un conformismo de la iglesia. Es que ahora estamos por gracia. Y entonces ya no hay condenación, y ya no tenemos que llegar a la iglesia con el corderito, ya no hay que llevar el becerro, el palomino para el sacrificio, porque por su gracia sois salvos. ¡Ay, gloria a Dios! Es tanto así que se ha levantado una doctrina o creencia o línea o corriente donde te dicen que con una oración eres salvo, siempre salvo. Pero una oración no salva a nadie. El repetir una oración no es la oración mágica la que te salva, sino es una decisión del corazón, es traer esa palabra y llevarla vivencialmente a mi vida, colocar un propósito de cambiar, de ser una nueva criatura. Él hace su obra, pero yo completo con mis actos, con mis decisiones. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Así que esta definición de gracia, del favor de Dios, fue para el antiguo pacto, y ya vamos a mirar algunos ejemplos. En Génesis capítulo 6, versículo 8, usted va a encontrar esa gracia del antiguo pacto. Dice: pero Noé halló gracia, el favor de Dios ante sus ojos. Halló gracia. Y a esa gracia se refería en el antiguo pacto. Halló gracia ante el favor de Dios. Y vemos su misericordia. Halló gracia porque fue elegido. Halló gracia porque encontró el favor de Dios y fue escogido para levantar un arca y para traer salvación en esos días al pueblo que obedeciera, de lo cual solo 7 personas subieron al arca, el resto fue animales. Parece que ha sido mejor siempre ser animal, porque al menos obedece. Perdónenme así, pero fue así. ¿Cómo es posible que toda especie de animal escuchó más la voz de Dios que el mismo hombre, que tiene conciencia, que tiene 5 sentidos, que sabe razonar, pensar? Mas sin embargo, una vaca por instinto entró, un marrano porque llegó, un caballo algo le dijo que entrara al arca. Pero los hombres que podían razonar y pensar no entraron.
pero Noé halló gracia. Esa es la gracia de Dios. En Génesis también, capítulo 18, versículo 3. Génesis 18, 3. Dice, y dijo, Señor, si ahora, ¿quién dijo? Abraham. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Si he hallado gracia, si he hallado tu favor, te ruego que te quedes aquí. Esa era la gracia para los tiempos del antiguo pacto. Y en Números 6:25, que es una bendición sacerdotal, es la que nos identificamos. Y tal vez esa bendición la traemos a nuestros días y entonces la tomamos y la posesionamos para estos días y hacemos de ella esa gracia. Pero hoy quiero explicarles para que quedemos claro de que la gracia del antiguo pacto tenía una raíz diferente a la que es la del nuevo pacto, que ya vamos a aprender. Y en Números 6:25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia o gracia, esté sobre ti, halles el favor de Dios y encuentres el favor de Dios, halles gracia en el favor de Dios. Ahora, en el nuevo pacto, que es nuestros días, que es la venida de Cristo, que es donde se irrumpe el tiempo, es donde llega el calendario al año cero, es donde cambian las cosas, es donde la ley sigue vigente, pero hay una redención, una salvedad para todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Amén. Pero el que no crea traerá castigo. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, y eso está vigente. Entonces lo que cambia es la decisión. Esa gracia inicia cuando viene el verbo hecho carne, aquel verbo Jesucristo, aquella palabra de redención. En Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 1, verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa gracia ya no es el favor, porque el mismo capítulo 1, verso 1, me dice que Él mismo era o es Dios. Así que no necesitaba el favor de Dios. Entonces esa palabra dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él mismo es el Dios. Que es lo que hablábamos estos días, creo que el miércoles pasado, que es difícil comprender esa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo ver eso? Que son un solo Dios. Él es uno. Amén. Él era Dios, así que en el versículo 14, esa palabra, gracia, no se refiere al favor de Dios ya. Ya no se refiere a que Dios estuviera en favor del Hijo, porque Él mismo era Dios, sino lleno de gracia y de verdad. Esa palabra gracia, ahí, ya viene de la raíz charis, que se escribe K-H-A-R-I-S, es la escritura, K-H-R-I-S, pero se pronuncia charis, la charis del Eterno, charis de Dios. Y esa palabra significa poder o fuerza, poder o fuerza. Entonces el charis del Eterno aquí ya no es el favor de Jehová, ya es el poder o la fuerza de Jehová. Amén. Quiere decir que para el nuevo pacto, esa palabra gracia es el poder de Dios. Traduciendo ese charis aquí, en el versículo 14, podríamos decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de poder. Charis, lleno de poder y de verdad. Amén. Vamos hasta allí, no se me vayan a
Deje que el arroz se nos queme allá en la casa, pero no se me vaya allá a cocinar. Llenos del charis, del poder de Dios. Ese era. Y de verdad, él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora el charis del Eterno estaba con él. El poder de Dios, de su gloria. Entonces, si la palabra gracia para el nuevo pacto es el charis, el poder de Dios, ahora cambian las cosas. Ya no es el favor de Dios. Ahora tenemos que hacer un reset en nuestra mente y no pensar que estamos por gracia somos salvos. Es que es el favor de Dios y Él es tan misericordioso que alcanzamos y entonces nos relajamos y no hay que hacer nada. No, ese charis es del poder y ese poder cuesta. Amén. Y vamos a aprender más allá de lo que es. Así que en Hechos 1:8 ya entendemos mejor lo que dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder, prototipo de la gracia de Dios, ese poder para ser testigos, para llevar su palabra, ese poder para anunciar el Evangelio. Definitivamente la iglesia necesita ese poder, esa gracia, ese charis de Dios. Una iglesia que no tenga ese charis, ese poder, va a ser difícil anunciar, va a ser difícil ser testigo, va a ser difícil anunciar la gloria de Dios. Vamos a ir a la primera persecución de la iglesia. De hecho, cuando Esteban, que no leí ese texto, pero no lo tengo aquí, creo que es Hechos capítulo 7, versículo 30 y algo, por ahí una Biblia rápida del oeste, donde dice que él estaba, y en medio de su muerte, estaba lleno del Espíritu de Dios, del charis de Dios. ¿Para qué estaba lleno de esa gloria de Dios y de esa gracia de Dios? Para poder ser testigos, para no renunciar, para ver que aunque su vida estaba en riesgo, se sostenía como viendo al invisible, como viendo su gracia. Y luego viene la primer persecución de la iglesia, que es conocida como la primer persecución de la iglesia primitiva. Así que si nosotros no hemos alcanzado a pasar ni persecución todavía, a la verdad todavía nos podemos reunir, podemos exaltar su nombre. Todavía hay una libertad en nuestro país, aunque en otros países como China ya es difícil, ya se han quemado iglesias, pastores ya han sido sacrificados. Ya países musulmanes donde la persecución es más directa, ha sido difícil predicar el evangelio y hay persecución. Pero en Colombia, gracias a Dios, todavía digo por qué, llegará el momento, pero todavía alcanzamos a estar reunidos. Vendrá el momento donde anhelaremos estar así. Y tal vez usted en casa dirá, ay, como en pandemia, cuando nos tocaba detrás de una pantalla, y decir, ay, ojalá el pastor hiciera, y me llamaban y decían, pastor, ¿será que no nos podemos reunir a escondidas, aunque sea? Y allá pasitico cantamos. Aquí nos acompañaban en la grabación personas que me decían, pastor, no le diga a nadie, yo quiero ir, yo quiero estar. Y detrás de esta cámara, algunas personas nos acompañaban. Ahí les cuento, no les dije a todos porque si no se nos llenaba, pero algunas personas estuvieron ahí. Porque anhelamos. Aprovecha estos tiempos donde todavía podemos hacerlo. Pero cuando no podamos, cuando nos sintamos perseguidos, cuando venga la persecución, necesitamos el charis, la gracia, el poder de Dios, la fuerza de Dios. Esa primera persecución está en Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, esa palabra denuedo significa valor, energía, decisión.
Entonces voy a leerle así. Entonces, viendo el valor, la decisión de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, eran pescadores, no habían estudiado, era gente del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No por el apellido, no por el nombre que llevaban, no tal vez porque eran de la misma región, no porque vestían iguales, no porque llevaban una Biblia, sino porque siendo hombres sin letras y sin vulgo, reconocían por sus palabras, porque predicaban, porque anunciaban con autoridad, con denuedo, porque con vigor anunciaban, porque no daba miedo hablar de la palabra. Reconocieron que estuvieron con Jesús por la palabra que había, porque definitivamente expresaban, conocían su maestro y hablaban con tal seguridad. Exactamente lo mismo que alguna vez le dijeron a Jesús allí en Juan capítulo 7, verso 15. Le dijeron, pero este es hijo de carpintero, este no estuvo en la sinagoga, no estudió con Gamaliel, no estuvo con ninguno de los principales, no acompañó a escribas. ¿Y de dónde sacan? Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Porque de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. El conocer de Cristo, y es que la palabra de Dios habla de todas las cosas. Si Cristóbal Colón hubiese estudiado la Biblia, hace rato había descubierto que la tierra era redonda. La palabra lo dice. Allá en Isaías capítulo 43 y verso 18, creo por ahí, vamos a ver si es ese. Pero sí está en Isaías donde dice, está sobre el círculo, sentado sobre el círculo de la tierra. Sobre el círculo de la tierra. Toca 2 o 3 allí. Y una vez me los va a despertar. Dígale, vea, el Señor es el dueño de la sabiduría. Toca el de atrás y él es el de la inteligencia. Diga, despierte que estamos hablando del Señor. Amén. Eso, muévamelo allí. No voy a decir lo que dijo la abuelita, que lo despierte el pastor que lo durmió. Amén. Y dele un aplauso al Rey de Gloria. Así que ellos no tenían estudio, eran pescadores del vulgo y era una profesión no reconocida, era una profesión que no tenía relevancia y no eran pescadores. Pero estos pescadores que saben de mar, que saben de pescado, que conocen de variedad de peces, ¿cómo es posible que hablen estas cosas? Definitivamente recordamos allá cuando el maestro nos habló, esa misma sabiduría, ese conocimiento está en ellos y reconocieron que estuvieron con Jesús. Yo te digo, ¿quién te reconoce por el conocimiento que tienes de Jesús? A veces nos preguntan, bueno, ¿y su Dios es el mismo? Espera, pastor, es que me pregunta aquí un católico que si es el mismo Dios. Estoy aquí con un testigo de Jehová y no sé cuál es la diferencia. Porque todavía no conocemos el Dios de la Biblia, el eterno. Porque todavía no sabemos su gracia. Pastor, es que tengo temor y no sé si el Dios que alabamos me pueda salvar. El mismo pueblo estuvo entre dos pensamientos. Elías un día enojado les dijo, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Pero como iglesia necesitamos tener ese conocimiento, que alguien te diga, definitivamente reconocemos que este está con Jesús. Es diferente el cómo habla, el cómo predica, cómo se expresa. Hay algo en él, hay conocimiento, hay sabiduría y no le mueve nada. A veces nos preguntan cosas difíciles como, ¿y qué pasó con los dinosaurios? Yo no sé. ¿Usted ha leído en la Biblia dinosaurios? La palabra como tal no la va a encontrar,
Pero la historia si en algún momento se perdió, usted tiene que encontrarla. Tarea, escriba ahí, tarea, averiguar dónde se perdieron los dinosaurios. Porque no fue en el diluvio. El Señor le dijo: de todo animal entrarás al arca. Entonces todo tiene una historia, pero toda la Biblia tiene la respuesta. ¿Usted sabe por qué el mes que acabó de pasar, febrero, tiene 28 días? ¿Dónde se nos perdió día y medio? 2 días. En Josué hay uno. Hay otro pedacito de día que encontramos en Ezequías. Hay otro en el cumpleaños de Job. ¿Quién dijo por allí? Wilson, gracias. Hay otro que encontramos en el cumpleaños de Job. Y usted dice: ay, sí. Ahí está, la Biblia no se le fue. Y al unir el tiempo de Josué, que decía Dieguito, el tiempo de Job, que dice Wilson, el tiempo de Ezequías, aparecen los días que nos hacen falta: 28, 29, 30. Ya aparecieron las llaves. Y está científicamente comprobado que en el tiempo de la tierra faltan esos 2 días. Pero los científicos se rascan la cabeza y ¿dónde se nos perdieron? No, espero volvemos a empezar. Y uno saca la Biblia y dice: si estudiaran la Biblia. Ahí están, hace rato están allí. Todo eso porque el dueño de la sabiduría es nuestro Dios. Pedro y Juan predicaban el evangelio, hablaban de la palabra, hablaban del que creó el mundo, hablaban del que da redención, salvación. Le decían a una persona: no te desesperes, mira, hay una esperanza, aunque no puedan, aunque estés en situación difícil, aunque psicológicamente tal vez no haya una salida. Quiero decirte que el que te creó, que el que te hizo, Él te salvará, te sacará, te llevará en victoria. Amén. Eso es, pastor, ¿y cómo? Eso es hablar con autoridad y seguridad. Bueno, pues si quiere vaya a la iglesia, de pronto Dios lo sana. O quién sabe, hermano. De pronto le va bien y se arregla el matrimonio. Pero véalos por allá para vender otra cosa o algo. Usted hable con autoridad. El Dios que te trajo aquí es el Dios de la Biblia, el de la verdad, el de la gracia. Amén, el del Haris de Dios. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Estamos allí en Hechos capítulo 4 y vamos a ir al versículo 18. Hechos 4, 18. Leamos desde el verso 13 para entrarlos un poco en la historia de lo que fue esa primer persecución. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Nada en contra. ¿Sabe por qué? Porque había sido sano un paralítico que todos conocían hace 40 años en la puerta del templo La Hermosa. Por eso todos lo conocían. Es que todos lo vimos desde niño, desde que nació la mamá lo traía ahí y no podía caminar. Luego se acostumbró, 10 años ahí botado. El cojo salía y trataba de arrastrarse y caminar. Y ahí lo vimos todo. Entonces no podían porque vean la gloria de Dios. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. ¿Qué hacemos con estos locos? Por un lado, hablan con denuedo, hablan con autoridad, tienen la palabra de Dios, conocen a Jesús. ¿Qué hacemos? Decían, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Sanaron un cojo. Ustedes se preguntaban entre el concilio: ¿quién sana un cojo aquí? Nadie. Hermano, estamos perdidos. Dice: notoria a todos los que moraban en Jerusalén, y no lo podemos negar, eso estaba palpable porque el cojo estaba corriendo por ahí. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre.
Versículo 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les intimidaron, se pararon como autoridad del pueblo y les dijeron: mire, caballeros, no venimos a discutir lo que ustedes hablan, pero prohibido hablar aquí. No se hable más de ese Jesús, no se pronuncie palabra, porque de lo contrario serán condenados, apresados, perderán su libertad. Así que ya están advertidos, no van a hacerlo. Y les intimidaron con autoridad sobre ellos. Algo parecido a lo que vemos en nuestros días, claro. La semana pasada incluso recibimos una visita de la alcaldía. Y como los hombres, los hijos de las tinieblas son más sagaces, nosotros también fuimos sagaces, subimos la mitad de las sillas. Y dijeron: está bien, cumpliendo todo el protocolo. Y todos con tapabocas. Le dije: aquí todos usamos hasta 3 tapabocas. Porque querían intimidarnos. Si yo les cuento que vengan un domingo aquí, ay, Señor, se empiezan por el pastor. Claro, porque es la forma de intimidar. Entonces no pueden reunirse, entonces no pueden hacer. Y vendrán leyes en contra de la iglesia y se levantarán en contra de que te reúnas. A usted le han intimidado tal vez en la empresa. Si usted hace esto o sigue, no, en la empresa no va más. A mí alguna vez me dijeron: por ser cristiano no lo podemos aceptar aquí. Le dije: pues no me acepte, se pierden el privilegio de trabajar el príncipe en esta empresa. Salí. En otra oportunidad me echaron precisamente por haber estado en un evento cristiano. Me echaron. Y yo salí. Y no salí, y acabó. No, hermano, se la perdieron. Usted es hijo de Dios, amén. Y usted es un privilegio, usted es bendición. Donde va esa empresa le iba bien porque usted estaba ahí. Amén. Por eso era próspero la empresa, porque usted es parte de la bendición. Alguien dijo: mire, Dios tiene que bendecir la empresa para que a usted le paguen. Y lo hace. En el momento que usted salga, pues ya, mi hijo está en otro lado. Pero es eso, a veces nos intimidan y nos colocan trabas. El enemigo nos intimida con la situación económica. Entonces empieza a usted a irle mejor el domingo. Pastor, es que no puedo porque el domingo se vende más el domingo. Me toca abrir. Y el enemigo lo toma. Y usted está incumpliendo el 4.º mandamiento que dice: guardarás el día de reposo para santificarlo. Nos cambiaron ese mandamiento por santificarás las fiestas. Y es muy diferente santificar las fiestas que guardar el día de reposo para santificarlo. Es un mandamiento, no es una opción. Tenemos que adorar al Rey de Gloria, venir y darle ese día al Señor y que su cuerpo descanse. El Señor le está diciendo: joven, usted ha trabajado 6 días, por favor descanse. Así que me hace el favor, cuando salga de aquí va y compra un ala de pollo, se sienta con la familia, almuerza y va a su sofá y descanse. Y no se ponga a estresarse con las redes ni con películas. No, eso, hermano, descanse. No se ponga a ver fútbol porque también se descansa. Si quiere ver fútbol, vea un buen equipo. No, yo no. Mentira, dele un aplauso a Dios. Yo no he nombrado. No, un buen equipo. Vaya y juegue usted. Usted es el mejor, man. Vaya y con sus hijos. Eso es bíblico. Y Dios lo aprueba, hermano. Descanse. Pastor, y si no vendo hoy, tranquilo, hermano. Los demás almacenes, las demás empresas quedarán asustadas de que usted venda el día lunes cuando ellos no venden nada, porque sus clientes Dios los guardará para el lunes. Amén. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. ¿Y qué dice el versículo 19? ¿Qué le dijo Pedro? Ay, Dios mío. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzguen ustedes si es justo. ¿A ustedes qué les parece? Delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios.
Me da pena, ustedes podrán ser autoridad, ustedes quieren intimidarnos, ustedes son la ley aquí, pero perdónenme. Es como si vinieran aquí a decirme, pastor, el domingo no puede predicar. Hermano, perdónenme. Ustedes podrán ser autoridad, todo eso. Alguna vez llegamos de un encuentro y llegaron 4 policías allá. La última vez, el último encuentro. 11 de la noche, nosotros aquí en fiesta, cambiaré mi triste. Y esto a reventar. Los que estaban, ¿saben qué hace? Y ni un tapabocas, hermano, ni para un remedio. Cuando me llaman y me dicen, pastor, la policía está afuera. Ya voy, dígale que... Ya bueno. Y salí. Todo mi... Y yo salía sudando así sin tapabocas. Señora gente, ¿cómo me la...? No podía ni hablar de lo que... Y él se queda mirándome. ¿Usted es el pastor? Le dije, sí, no parece, no. Pero, tenemos esos 2 buses porque llegamos de encuentro, hermano. Ustedes tienen que ir. Les dije, hermano, es que me reportaron mucha bulla, son las 11, hermano. ¿Y cómo está? Si están cumpliendo protocolo, y miraba por el vidrio. No se veía, todo negro, la gente toda de pie ahí. Entonces lo miré y lo saqué para un lado. Le dije, no, pues protocolo estamos, ¿no? Pero es que estamos bien, hay unas familias felices, hay corazones transformados, hay vidas. Usted habrá escuchado, 2 hogares restaurados, 2 vidas salieron de las drogas, hermano. Entonces estamos, Dios, si ustedes hacen un buen trabajo, pastor, les recomiendo, terminen rápido. Y listo, lo invito después al otro, chao gente. Y entramos y la seguimos, 2 cancioncitas más, la última y nos vamos. Pero la gente quiere. Si yo salgo asustado y les digo, ¿qué es más justo? Hacerle caso a usted, entrar y decir, apaguen, ya acabó esto. No, hermano. Espere antes de que me lleven, pero seguimos la última. Hermano, y si le pongo como ejemplo, alguien querrá cerrar tu boca, alguien querrá decir no alabe más, su hijo dirá, mamá, no coloque esa música. Mijito, ¿qué es más justo? ¿Obedecerle a Dios o a poner usted? Si a usted no le gusta, mijito, ahí hay una puerta. Y si no, únase, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ahí es como si, y apague, mi hijo, esa música que al niño no le gusta. Déjele su rockcito. Hermano, eso es lo que vemos. Pero ¿qué es más justo? Agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Yo y mi casa, yo les he dicho a mis hijas claritamente. A veces con mi esposa colocamos música del Señor. Alaben. Pero mami, usted siempre con esos mensajes, mamita, ellos escuchan palabras aquí, llegan a la casa y todas las semanas. Pero mami, déjenos escuchar algo ya porque. Amén. Ponga autoridad, así hicieron estos apóstoles. Sigamos leyendo versículo 20, por favor. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermano, lo que Dios hizo en tu vida, en tu casa. No lo calles. Hay alguien que necesita saberlo. Él restaurará, el Dios de amor, de gracia. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron. Les amenazaron. Les dijeron, mire, ustedes no hicieron caso, se van para la cárcel. Vamos a encerrarlos. Vamos a aplicarle todo el peso de la ley. Hace poquito, más de uno fue amenazado. Y no fue por convivencia. Fueron amenazados. Aquí llegaron más de uno, pastor, nos van a echar por esa bendita. Ustedes lo dijeron, yo no iba a decirlo. Y más de uno en la empresa se vio amenazado. Entonces había que elegir entre aceptarla o entre quedar sin trabajo. Y ay, ¿a quién correré, Señor? Y aquí más de uno que nos escuchó y le dije, téngase ahí que el Dios del cielo peleará. Hay alguien aquí incluso que en la empresa le dijeron, usted como no obedeció, se va para el último rincón a lavar carros. Y él me llamó riendo y dijo, pastor, es que me voy. Le dije, lávelos bien, papá, por encima y por debajo. Hermano, y esta es la hora. Lo amenazaron desde noviembre que no han podido. Y está Zambalá, está todo. Creo que en la empresa es el único. Pero cuando usted le cree a Dios, Él peleará por ti. Le estoy diciendo, créele.
Señor. Créele que Él lo va a hacer. Créele. Ya toma tu decisión. Estoy solamente dando ejemplos, pero créele al Dios del cielo. A veces nos van a amenazar y vendrán momentos donde no solamente por eso, donde tu fe será probada. Vendrán momentos de persecución como pastor. Iniciará por mí. Y cuando maten al pastor, bueno, esto se acabó, muchachos, apague y vámonos. Ya mataron al pastor. Alguna vez en un evento me acordé, voy a contarles para sacarles una sonrisa. Estábamos en un evento que hacemos y entonces simulamos una toma. Y eso sonaban tiros así, esos tiros de salva. Y estaba la iglesia, algunos que habían ido a la iglesia al evento, y estaban todos en el suelo y aparentemente la cosa era real. Y había un pastor amigo, David Montes, y él estaba dentro de los actores, y se paró un poquito y, usted es pastor, ¡pah! Lo mataron. Y me contaba una oveja, le preguntó a los, ay hermano, mataron al pastor David. Dijo, ya lo mataron, ya que usted agáchese, hermano. Eso fue. Ya después en los comentarios que uno escucha dijeron, sí, a mí me dijo y yo le dije, lo mataron, camine a defender al pastor. Ya lo mataron, ya que agáchese usted. Y vendrá el momento, hermano, donde te tocará solo. Ya no habrá. Yo no soy más que ustedes, pero estoy en punta y va a ser uno de los primeros. Y cuando venga la persecución, apuntarán las cabezas, luego seguirá el liderazgo. Prepárense, mis líderes, pero no renuncien, no abandonen, ténganse ahí hasta el final. Esto que vivimos tal vez fue una prueba de saber en qué Dios creímos y sentarnos y decir, no, agradaré a Dios antes que a los hombres, no lo haré, me sostendré como viendo al invisible. Pero llegará el momento en que tal vez como en pandemia en casa estarás solo. La decisión es tuya. La posición es tuya. Y el Dios en que has creído se verá reflejado. Y se notará que andaste con Jesús. Se notará que no fue en vano cada palabra. Que el mensaje llegó, que halló cabida y que está posicionado en tu fe. Y que la gracia de Dios, el poder de Dios, el charis de Dios está contigo. Para seguir adelante, para continuar. Amén. Dele ese aplauso al Rey. Versículo 21, 22 dice: ya que el hombre en quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, le soltaron. No pudieron hacer nada porque dijeron tiene 40 años, pero no era por la edad. Ahorita dirán, pastor, yo también tengo 40, gloria a Dios. No era por la edad. Representaba un tiempo especial, porque era desde su nacimiento, dice la Biblia ya en capítulo 3 de Hechos, que fue la sanidad de este cojo, desde que nació hasta los 40 años. En los 40 años fue sano, saltó corriendo en el templo, entró saltando y danzando porque él lo había hecho. Pero 40 años es un número especial, es un tiempo de transformación, donde Dios transforma una situación. Y voy a darle, 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto para recibir la tierra prometida. 40 días duró el diluvio para venir en una nueva generación. 40 días Goliat amenazó al pueblo. Los filisteos amedrentaron al pueblo de Israel para venir David y reclamar la victoria de Dios sobre el pueblo. 40 días Nínive se arrepintió para ser una nueva nación, un nuevo pueblo. 40 días ayunó Jesús para iniciar un ministerio que transformaría el mundo entero y aún en nuestras vidas. Y 40 días estuvo para la ascensión. A los 40 días se despidió de sus discípulos y le vieron ascender al cielo. Por eso 40 días es el tiempo que ellos tuvieron que decirle: soltémosle porque esto es para algo, soltémosle porque no tenemos precedente, soltémosles porque hay algo y no podemos, y el enemigo no pudo hacer.
Tal vez se aproximan tus 40 días. Y dirás, pastor, es que llevo una situación. Y a veces parecen eternas nuestras situaciones. Y parece que el charis de Dios, el poder de Dios como que mengua. Como que hace falta. Pero ¿sabe para qué es este poder? Ahí voy a ir. Vamos, porque esto es fascinante y quiero ir más allá. Estamos en el versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y les contaron todo. Le dijeron, iglesia, imagínense que nos cogieron y entonces primeramente nos quisieron intimidar, luego nos amenazaron y nos cerraron. Pero cuando ellos vieron la gloria de Dios palpable, 40 años de un hombre que había sido sanado, no tuvieron cómo y nos soltaron, nos dejaron venir. Y estamos aquí. Y entonces, iglesia, imagínense, es algo lo que estoy haciendo con ustedes. Estoy contándoles la gloria de Dios desde los días de Abraham, desde el tiempo de Moisés, y diciéndoles, iglesia, imagínense que el Dios que les estoy contando es el Dios que creó el universo, el que ha hecho todo, el que puede transformar tu vida, el que te da libertad, el que te da fuerza, el que te da el charis de Dios. Él te da el poder para continuar, amén. Eso es lo que estoy haciendo. Y ellos llegaron y la iglesia decía, ay, no puede ser, Dios es bueno, Dios es grande. Y entonces mira lo que pasa, esto es maravilloso. Y los principales sacerdotes y los ancianos lo que les habían dicho, versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron su voz unánime a Dios y le dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos. Empezaron a alabar, a adorar, empezaron a clamar. Hasta allí, si hubiesen estado y hubiesen conocido la gracia de la forma Hanán que la conoció el antiguo pacto, hubieran pedido el favor de Dios. Pero era una iglesia del nuevo pacto que conocían en el charis, la fuerza y el poder de Dios. Entonces, en una situación de esas, lo primero que uno alza la voz y clama, ¿qué es? Quémalo, quítalo, apártalo, sáname, tráeme la paz, la libertad, Señor. Esa sería una oración, ¿cierto? Esa es la oración que aprendimos de la gracia del antiguo pacto, el favor de Dios. Ay, Señor, ustedes saben que yo tengo afectada la columna y la oración inicial fue, Señor, quítame este dolor, soy tu siervo, aparta de mí, sana mis huesos. Eso sería en la forma de la gracia, Hanán, el favor de Dios. Pero Él me trajo al nuevo pacto para ver el charis, el poder, la gloria de Dios. Y cuando ellos empiezan a clamar, usted va a decir, seguramente dijeron, Señor, todo este concilio, quémalo. Como a veces oramos, Señor, aparta de mí esta persona. Quita, quema, Señor, a mi esposa, quema a mi esposo, Señor. Fúndelo, llévatelo, te lo envío. Esas son las oraciones que aprendimos. Sí. Ese es el Hanán. Quita el dolor, sáname, Señor. Apártame de esta situación, quita la aflicción, quita el dolor. ¿Cuál fue nuestra oración 2020? Señor, quema ese virus, sácalo. No me dejes pasar. Esa era la oración, Hanán, el favor de Dios. El favor de Dios. Pero no queríamos pasar, ojalá que no llegara a nuestra. Es más, ni nos asomábamos a la ventana, corríamos la cortina. Ay, ¿cómo que pasó el virus? ¿Oíste, mija? Porque no queríamos entrar. Todavía hay gente, mire, hay sillas, ¿dónde están? Éramos 2 servicios. ¿Están todavía en la casa, Señor? ¿Dónde está el Hanán, la gloria tuya, el favor? Pero no quieren ir al charis. ¿Sabe para qué es el charis? Siga leyendo. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinan las gentes y los pueblos, piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado todo, que todo sucediera. Y ahora, Señor, dicen, está toda la iglesia orando, están unos apóstoles contándoles su aflicción. Y ahora, Señor, mira estas amenazas, córtalas, quémalos. No, mira lo que dicen. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué es denuedo? El valor, decisión, el vigor, que con todo valor hablen tu palabra en medio de estas amenazas. La oración no fue quémalos, apártalos, saca, sino Señor, dame gracia, poder, dame gracia para continuar, dame tu gracia. Entonces, si la iglesia del nuevo pacto está llamada a vivir en su gracia, está llamada a vivir en su poder. Ahora, yo les enseñaba la otra vez, ¿poder para qué? Para ser testigos y para poder soportar lo que venga. Esa es la razón. Ojalá pudiera decirles, mire, tranquilo, estamos en la gracia del favor de Dios, pero estamos en la gracia del charis, del poder de Dios. Por eso tenemos que ser revestidos. Por eso muchos desertan, porque el charis de Dios nunca lo conocieron, porque no estuvieron en su gracia, que es la gracia de poder, su diestra de poder sobre nuestra vida, sobre nosotros. Versículo 29, 30. Bueno. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Mira lo que están pidiendo. Están siendo amenazados. Están en persecución, la primera persecución de la iglesia. Y no era cualquier persecución, ya los habían encerrado. De hecho, eso se desencadena para después ser muerto el apóstol Jacobo, que fue decapitado, y empezaron los mártires. Después fue Esteban, fue apedreado y empezó. O sea que sí venía. Pero lo que necesitaban era la gracia, el poder de Dios, la fuerza de Dios para continuar, para predicar. Y que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba congregado tembló como cuando, como en el Pentecostés. Tembló, fueron movidos los cimientos de la tierra y fue movido. Y la gloria y la chequina de Dios vino. Y vino el charis de Dios. Y llenó el lugar. Dice, y congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban otra vez, con decisión, con valor la palabra de Dios. Y vino el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué eso hago referencia a Hechos capítulo 8, 1:8? Pero cuando venga el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder, con el charis, con gran charis de Dios, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante poder. Amén. Abundante charis de Dios, abundante gracia. Eso es vivir por gracia. Amén. No es Hanán,
La gracia del favor de Dios es charis, la gracia del poder de Dios que necesita la iglesia para estos. Y era sobre todos ellos esa abundante gracia, porque había venido el Espíritu Santo, les había llenado de poder. Poder para continuar, poder para hablar, poder para anunciar. Pablo no estaba allí. Eran los 12, eran los discípulos. Pablo no conocía esto. Pablo no estuvo allí para decir, es el charis de Dios, es la gracia de Dios. Pablo no estuvo para contar esto. Por eso allí en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, encontramos donde Pablo comprende el charis de Dios. Y dice la palabra de Dios, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Ese aguijón, algunos eruditos, que me inclino más por ese lado, algunos dicen que era un pecado, pero yo me inclino por el lado, porque allá en Gálatas, capítulo 4, verso 6, dice que con grandes letras os escribo. Parece ser que era una ceguera, era parte de lo que no podía ver. Fueron sus ojos los que fueron afectados. Y tiene lógica, porque el encuentro de Pablo fue un destello de luz. Y eso tenía que traer consecuencias. Entonces parece ser que ese aguijón fueron sus ojitos, que de alguna o de otra manera le irritaba, le ardía, no podía ver, quedó con cierta dificultad. Entonces él lo toma como el aguijón de mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Versículo 8. O sea que había una enfermedad en sus ojos. Respecto a lo cual, a esa enfermedad, 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí, pidiendo la gracia del antiguo pacto. Señor, tu favor, quítame, Señor, esto, apártala de mí. Y me ha dicho, bástate de qué, mi poder, bástate de mi poder, de mi gracia, porque mi poder, ahí hace referencia, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que esté su gracia, para que repose sobre mí la gracia de Cristo o el poder de Cristo. Amén. Eso es. Yo hace rato comprendí esto. Y hace rato le dije, Señor, gracias. Porque en mi debilidad se perfecciona. Y yo cada día y cada vez que me paro aquí, y es porque ya tenemos que ir a almorzar, y si no los tenía hasta las 4, pero puedo estar aquí cuando el médico me dijo que no, cuando muchos me colocaron tiempo a poder estar en pie. El médico dijo, pasarán 5 años y estarás en una silla. De eso hace 8 años. El Señor dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa columna. Y la llevo a jugar. Me dicen la guadaña. Y corro. Y me dijeron, no moto, y es lo que más hago. Montar en moto. Es algo que me fascina. Aquí en la ciudad es muy práctico. Y no voy al médico hace rato, porque cuando voy, ¿y usted monta motos? No, se le dijo que usted no podía. Usted me dijo, pero su poder se perfecciona en mi debilidad. Bástate del poder de la gracia de Dios. Pablo lo comprendió porque fue personal, porque no estuvo en el momento que Pedro entendió la gracia de Dios. Ese nuevo pacto. Estamos llamados a vivir en su gracia, en su poder.
¿Y poder para qué? Para que usted pueda ser testigo, para que hable con denuedo, para que hable con seguridad, para que lo que usted tiene lo hable con confianza, decir, no te preocupes. Ayer teníamos varias iglesias y una de ellas venían así a ropa, eso casi se ponen hasta un traje de luces. Dijo, pastor, y usted le dije, no, nosotros aquí, Vida decidió creerle a Cristo. Y si Él nos guarda, nos guardará, porque es el Dios. Y le invito para que usted también le crea. Él tiene el poder, la gracia. Así que le invito. Vendrán problemas, aflicciones, pero basta ya de estar pidiendo la gracia, el favor de Jehová. Sácame de esta situación, Señor. Y Él lo que quiere es que usted esté cada mañana pidiéndole a Dios que Él le fortalezca, que con denuedo se pare y diga, mire, hoy no desayuné, pero sé que Dios va conmigo y alguno me dará desayuno. Amén. Pero Señor, mi desayuno, Señor. Hermano, ayune ese día, dele gloria a Dios. Tómese un tintico, una agüita y salga, hermano. A veces necesitamos bajar. Y el Señor quiere que ese día usted se lo dedique, amén. Con denuedo, hable la situación, cuéntale a tu situación que tú tienes un Dios que te ha cobijado con su gracia, con su poder para seguir adelante, para continuar al cielo. Amén, ponte en pie. Y dele un buen aplauso al Rey de Gloria.